revelación. Una revelación es lo que, por ejemplo, manifestaba el profeta Ahías cuando ya era un hombre viejo, estaba en su chaborica, y la mujer de Jeroboam se había disfrazado de campesina para pedirle consejo o información acerca del futuro de su hijo. Y dice la palabra del Señor que ella iba disfrazada, y antes de que la mujer de Jeroboam tocase la puerta, el profeta ya dijo: mujer de Jeroboam, pasa, porque te estoy esperando. ¿Cómo Ahías conocía que la que venía disfrazada era la mujer del rey, si era ciego y viejo? En su capacidad natural no tenía posibilidad de saber. Lo supo porque Dios se lo reveló, le dio esa información. Amén. Por revelación, hermanos, entendemos algo semejante a lo que les voy a decir ahora. Si yo tengo en mi casa, en la puerta de mi casa, un grupo importante de personas que están esperando que yo salga para que les dé información acerca de cómo funciona la seguridad social, pero yo no tengo ni idea, y en ese momento mi abogado me llama y estoy hablando con él por teléfono y le digo: ¿qué les tengo que contestar? Él me va a impartir a mí su conocimiento, el conocimiento que él me va a impartir no viene origen en mí, sino en él. Él me lo traslada a mí, él me lo dice a mí y yo se lo digo a ellos. Cuando yo le digo a ellos lo que él me ha dicho a mí, no estoy revelando mi propia sabiduría, estoy hablando de la sabiduría del otro, que me lo ha revelado a mí por teléfono, me lo ha hecho saber, me ha hablado de las cosas que yo desconocía, pero ahora conozco porque me las ha dicho él. Una revelación es lo que tuvo el apóstol Pedro cuando Ananías fue a hablar con él, a decirle: aquí está la parte de mis bienes, y Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás llene tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Pregunta: ¿cómo sabía Pedro lo que Ananías y Zafira habían estado hablando en la intimidad? Para un hombre natural es imposible. ¿Me están entendiendo, verdad? ¿Verdad que sí? En cambio, alguien que recibe una revelación tiene el conocimiento para saber, para entender las cosas que no entendería por sí mismos. Entonces, ¿qué trato de decirles? Que conocer a Dios no es humano. Conocer a Dios, los más sabios, los atenienses, llegaron a la conclusión de que Dios es real, pero hicieron un altar, y en el altar una inscripción que decía: al Dios no conocido. Sabían que Dios era real, pero sabían que no podían conocerlo. Y el apóstol Pablo lo que dice es que para conocer a Dios necesitamos justamente lo que continúa diciendo el pasaje. Necesitamos que Dios, no usted no, que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Luego entonces, ¿quién es el protagonista? No, usted no, Dios. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Señor, abre tú los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros te conozcamos a ti. Porque no hay posibilidad de conocerle a Él. No es la universidad, no son las horas de lectura, que son buenas, y la universidad es también muy buena, pero el verdadero conocimiento de Dios lo puede manifestar una mujer analfabeta. Una persona que no ha leído nunca, un buen día resulta estar llena de información y de conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios se adquiere por revelación de Él. Dios se revela. Amén. Entonces, el Señor tiene que revelarse a nosotros para que nosotros le conozcamos a Él. De lo contrario, esa es la mecánica. ¿Me entienden, verdad? La iglesia de Pan Bendito crece en el conocimiento de Dios porque Dios quiere revelarse a su iglesia y mostrar su identidad. ¿Qué duda hay de que el tiempo en nosotros ha de producir crecimiento y conocimiento? ¿Qué duda hay que si el tiempo pasa y usted no crece, hay un defecto, una malformación, una anormalidad? Yo tengo un tío que algunos conocen, es mi tío Juanito. Mi tío Juanito tiene un niño, que no es un niño ya, tiene 32 años ya el niño. Lo que ocurre es que cuando le sacaron a nacer le hicieron daño en la cabeza. Tiene un deterioro en su cerebro, de forma de que desde que ha nacido hasta ahora el niño es como un animal.
no sabe hablar, apenas reconoce a su padre y a su madre, pero no es capaz de hablar con ellos. Solamente grita, solamente se expresa por medio de gritos. Eso es lo único que hace. Y el otro día mi tío hacía esta reflexión y decía: válgame, hijo mío, hace 30 años que te conozco, y hace 30 años que te amo, y hace 30 años que te alimento, y hace 30 años que me muero por ti, pero en cambio tú a mí ni siquiera me conoces. Y eso mismo le pasa al Señor por muchas iglesias, que hace tantos años que nos conoce, que nos ama, que nos protege, y en cambio nosotros a Él ni siquiera lo conocemos, hermanos. Luego entonces, la iglesia debe crecer en el conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios se adquiere por revelación. Necesitamos que Dios se revele a nosotros. Por eso el pasaje dice: abriendo Él los ojos de vuestro entendimiento, para que vosotros sepáis cuál es la esperanza a la cual Dios os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Fíjense que 3 cosas expresa aquí el apóstol Pablo, que solo les voy a mencionar 2 rápidas para hablarles de la tercera un poquito. ¿Ya están ustedes cansados? Miren, para que conozcáis cuál es la esperanza a la cual Dios os ha llamado. La iglesia de Éfeso necesitaba conocer la esperanza del llamamiento y también las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. ¿Qué duda hay de que ustedes son expertos en esa materia? Ustedes todos conocen la esperanza del llamamiento de Dios. Solamente les menciono rápido esto para decirles lo siguiente. Cuando hablamos del llamamiento de Dios, cuando hablamos del llamamiento de nuestra vocación, eso debe de producir en nosotros una gran esperanza. Porque si ustedes piensan y reflexionan, se darán cuenta que el llamamiento de Dios no es un accidente momentáneo. No ha ocurrido, Dios no te ha llamado porque sí, ni tú estás en Cristo porque seas muy inteligente. Si tú estás en Cristo, todas esas cosas están relacionadas con un plan de la eternidad del pasado. Romanos capítulo 8, verso 29. Mucho antes de que Dios hiciese el mundo, antes de fundarlo, Dios te conoció, Dios te amó y Dios te llamó. El llamamiento, tú has venido a Cristo porque un buen día escuchaste el Evangelio de Jesucristo y tu corazón palpitaba y nació en ti la necesidad de venir a Jesús. Pero no te confundas, si tú estás en Cristo es porque Él te conoció, te amó y te llamó. Porque Jesús decía: ninguna persona puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Es decir, usted no es cristiano por accidente, ni tampoco se aplauda usted a sí mismo por ser cristiano. Usted es cristiano porque Dios lo ha amado antes de que usted existiera, y Dios lo ha traído aquí, y Dios le ha dado su nombre. Usted es la iglesia de Jesucristo porque Dios le conoció a usted. ¿Ven? Entonces cuando la iglesia escucha hablar acerca del llamamiento, pues eso la iglesia tiene que surgir una esperanza, ¿no? Da alegría. Da alegría saber que yo soy uno de los cuales Dios ha llamado. Amén, da alegría. Pero en cambio, hermanos, cuando el apóstol Pablo habla de la esperanza de nuestro llamamiento, continúa hablando de las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Y si se dan cuenta, si lo uno está relacionado con el pasado, lo otro está relacionado con el futuro. Porque la herencia de los santos, la herencia y la riqueza de la iglesia, ¿no es acaso Jesucristo viniendo por la iglesia? ¿No es Dios nuestra gran herencia, hermanos? Luego entonces lo siguiente es algo que está relacionado con el tiempo del futuro. Conocer al Dios del pasado y conocer al Dios que se extiende desde el pasado hasta el futuro. Tener un compendio justo acerca del conocimiento de Dios. Amén. Te preguntan quién es Dios y tú dices: un bendito, muy bueno, es bueno, es amor. Y los que más dicen de Dios dicen: es omnipotente, omnipresente y omnisciente, eterno y trino. ¿Y ya? Ese es todo el conocimiento que somos capaces nosotros de expresar acerca de Dios.
personas necesitamos conocer a Dios.